Primera vez que el Señor permite que yo tome la palabra en una conferencia. Si alguien piensa que no debería estar aquí, yo pienso igual. Pienso lo mismo. Y lo digo porque no por sí mismo, hermano. El año pasado ya habíamos coordinado, íbamos a tomar, y los hermanos de Santiago se confundieron y finalmente tomaron las reuniones y el Señor me libró. Este año le dije al hermano Osvaldo hasta el último minuto, si pasa algo, si el Señor muestra, otro hermano que sea. Yo trabajo en el campo y a veces caen lluvia, los hermanos de Rancagua saben, echan a perder la fruta y todo, y dice el proverbio en uno de mis lemas, como no conviene, ¿cierto?, la lluvia en tiempo de la siega y la nieve, no lo estoy citando texto, así tampoco conviene al necio la honra. Y todos llevamos un necio dentro, como los hermanos han dicho, el orgullo. Y yo reconozco, y aquí hay hermanos mejores que yo, mucho mejores. Están los hermanos que me han influenciado desde pequeño, o en la fe estoy diciendo. Hermano Miguel, hermano Pablo, el hermano Cristian, su ministerio, el Evangelio Santo, y qué decir del hermano David Roger. Yo también quisiera tributar al hermano. Fíjense que yo, de los 20 años que llevo aquí en la iglesia, 24 años, dos veces habré visto al hermano Osvaldo emocionado. Y hoy día lo vi otra vez emocionarse. Tiene razón, porque el hermano David Roger es un hermano precioso. Y yo quiero tributar a él en el buen sentido de la palabra, porque hace muchos años atrás, cuando el hermano David John nos llevó a Valparaíso a servir en una campaña, tenían la carpa allá. Y yo, bueno, soy una persona difícil, de difícil carácter y personalidad, y siempre muy retraído, muy apagado, aunque ahora no lo parezca, pero es lo que el Señor ha hecho. Pero siempre tendiendo a aislarme, a apartarme, con mucho miedo, vergüenza. Y estábamos en la campaña, en la conferencia, y yo me senté a un lado por ahí en la vereda. Y llegó el hermano David y se sentó al lado mío. Y me puso la mano en el hombro, él no se acuerda, obviamente. Pero yo lo recuerdo y le agradezco al hermano también. Pienso que hay muchos hermanos que, sin embargo, o algunos por ahí estarían contentos de verme aquí, como el hermano Andrés, el hermano David, que ya no están con nosotros. Pero bueno, agradezco al Señor la oportunidad y quiero hacerlo con respeto, entonces, hermano, con cariño por ustedes también. Acompáñenme en Jueces 18, por favor. Jueces 18. En el libro de Jueces, capítulo 18, es un capítulo extenso, no pretendo tomar todo el capítulo, vamos a leer unos versículos ahí. Me permiten un poquito, disculpe. Jueces 18, leamos por favor algunos versículos, si me siguen en la lectura. En aquellos días, versículo 1, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Versículo 7, por favor. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie.
volviendo a sus hermanos, versículo 10, les dijeron: cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Saltemos, por favor, al versículo 27. Versículo 27 dice: llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Hasta aquí la lectura. Mientras, por favor, hermanos, de la palabra del Señor. La verdad es que he tomado este pasaje, esta porción, porque le he llamado al problema que tenía esta gente en Lais, el síndrome de Lais, que tiene que ver con la ociosidad, que tiene que ver con el aletargamiento, con el adormecimiento que padecían estas personas. Y fíjense que se menciona aquí en la Escritura que esta gente vivía en un lugar privilegiado. Vivían ellos en un lugar extraordinariamente bendecido. Y esto fue causa de tropiezo para ellos, porque estaban muy seguros y estaban confiados. Me hace pensar en una palabra, ustedes la conocen, es la palabra autocomplacencia. Ese fue el problema que padecía esta gente. ¿O ha escuchado la expresión pagado de sí mismo? Es así como ellos vivían en aquella buena tierra, en aquella buena zona. Y entonces se descuidaron. No quiero hacer una comparación irrespetuosa, pero este síndrome afecta de alguna forma al corazón cuando nosotros dejamos de velar, cuando dejamos de estar atentos. Por eso puse ese texto ahí que el Señor nos dijo en Mateo 10:17: guardaos de los hombres, guardaos de los hombres. ¿Cuál era el problema? Como yo les decía entonces, que esta gente se durmió en los laureles, se durmió en los laureles. Y yo pensaba, hermanos, bueno, si nosotros como el pueblo de Dios habitamos en lo mejor de la tierra, como cuando José recibió a su familia en Egipto, y dice ahí Faraón explícitamente: llévalos a lo mejor de la tierra, a Gosén, y allí los hizo habitar. Nosotros, hermanos, de alguna manera estamos en Gosén, el lugar de pastos. Y hay cosas que a veces, bueno, yo quiero hablarles desde la perspectiva de un creyente común y corriente. Pero desde mis tiempos en que me convertí al Señor a los 20 años, siempre pensé, bueno, al compartir la palabra en la conferencia, me gustaría darles mi currículum. Mi currículum académico es hasta sexto básico. A esa edad deserté del colegio. Y entonces, en lo profundo de mi corazón, hermano, siempre busqué una familia, busqué altos ideales, busqué dignidad, buscaba la grandeza, como decían los hermanos, buscaba las cosas nobles de la vida. Y saben, lo encontré aquí en la presencia del Señor. Lo encontré en Gosén. Lo encontré en el lugar que habito ahora, en lo mejor de la tierra. Y por eso, hermanos, yo les comparto, me duele en el corazón que después de haberme convertido a una edad ya madura, 20 años, llegar a la iglesia y empezar a ver, transitar jóvenes, niños que crecen, maduran y se van. ¿Por qué se van? Y a veces no solamente se van de la iglesia, sino que se vuelven contra la iglesia y militan contra el Señor y contra la fe. Me hace pensar en lo que dice Job en el capítulo 22. Él dice ahí que ellos, estos hombres que se apartan de la fe, le dicen a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente?, pregunta Job. Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Yo les cuento mi testimonio y no me da vergüenza. Un hermano me decía, hermano, que también venía de un trasfondo parecido al mío: usted no diga eso en la iglesia, porque
Hay hermanos que lo van a menospreciar, no me importa, es lo más mínimo. Pero habiéndome criado en la miseria más grande, yo conocí, los hermanos terminaron de educarme, terminé de aprender de leer aquí en la Biblia. Pero conocí a jóvenes, niños que lo tuvieron todo. Crecieron, fueron a la universidad y se fueron. ¿Por qué? ¿Dónde está el engaño? ¿Qué hay mejor lejos del Señor? Y claro, uno tiene que autocriticarse y decir, ¿qué hacemos mal? ¿Cuál es el problema? Yo agradezco a los hermanos que han querido compartir afectuosamente con nosotros ahí en el concurso y todo. Y yo le tengo miedo a los cambios, hermanos. Yo no creo en los cambios. Cuando dicen, no, hay que cambiar esto, otro, ¿son para mejores realmente los cambios? Muchas veces no. Pero hoy día hemos cambiado algo. Hicimos por primera vez una actividad. Hay que tener discernimiento, hay que hacerlo con cuidado, sí. Pero ¿a qué es lo que voy? Que somos una familia en el Señor. No somos una estructura que practica rituales fríos. Somos una familia. Nuestros hijos tienen que ver que hay amor, que aquí está la felicidad. Como cantamos en el Evangelio, pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Es verdad. Eso es verdad. ¿Y por qué se van nuestros hijos? Entonces, tengamos cuidado, hermano. No caigamos en errores. Si hay en nosotros un necio, un fariseo, lo que sea, un religioso, lo puede haber. Cuando el Señor le decía a los fariseos, hermano, algo ha tocado, y les decía la parábola del fariseo y el publicano, dice ahí la Biblia, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. ¿Hay algo de eso a veces en nuestra iglesia? Tenemos que temer al Señor. Aquí en el caso de esta gente, ellos no saben lo que tienen. Ellos no saben apreciar y valorar lo que tienen, los del AIS. Y han caído en este letargo, en esta ociosidad. Examinémonos nosotros y apreciemos, valoremos lo que tenemos. Dice aquí, bueno, había otro texto, a ver, me lo salté ese. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Miren, yo estuve tomando con los hermanos también acá en San Felipe, vimos algo de estas cosas que hoy día nos están engañando. Yo estaba escuchando acerca de esta legislación nueva y cómo este programa en nuestro país que se llama Crece con Orgullo, que está apuntando a los niños para transformar su cuerpo, para hormonarlos, para frenar su pubertad, etc. Cosas diabólicas, satánicas. Y entonces todo está acompañado de un discurso y una narrativa engañosa. Y lo mismo pasa con estos conceptos, cuando hablan de la tierra, que hay mucha gente que hay que cuidar, que los animales. Están reduciendo la dignidad del ser humano, aplastando a la persona. Y no nos damos cuenta. Yo les digo a mis hijos, tengo que sentarme con ellos y ver la televisión y decirles permanentemente, tengan cuidado, miren lo que dice ahí. Vemos un programa de la naturaleza, un documental, y el discurso ahí, miren, la puma o el puma se preocupa por sus hijos, le lleva alimento, y le dan características que pertenecen y corresponden solo al ser humano. ¿Eso es inocente? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No están preparando la mente de los niños para que no solamente igualen a la persona al nivel de los animales, sino que por debajo la dignidad humana? Todo está en la mira. El hombre, que hoy día puede ser un Lego que se transforma como ellos quieren. Hay un documental muy bueno, lo compartí con los hermanos, de el hombre pregunta, ¿y qué es una mujer? Nadie lo puede responder, nadie lo quiere responder, ¿qué es una mujer? Y parece que es algo tan fácil, ¿cierto? Pero ¿por qué no es fácil? Porque rehuyen a la realidad y a la ciencia, que tanto se jactan. Les rehuyen. Y yo les decía a los hermanos, bueno, hay que ir donde una persona, un homosexual, un transexual, porque ellos saben, porque ellos quieren ir hacia eso, quieren ser mujeres, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que hacen? Cambiarse el cuerpo. ¿Por qué? Porque una mujer
está compuesta de una forma especial por Dios, físicamente, pero ellos han tratado de sacar eso. Y cuando uno quiere hablar de que es una mujer, bueno, no se puede hacer mención, dicen ellos, a los genitales. Falsos, mentirosos. Nosotros no podemos hablar de esas cosas. Eso me duele, hermanos, en la iglesia. Porque yo les he dicho, yo he llegado en la miseria de mi vida, me jacto, me glorío de eso, en el Señor, porque Él me ha levantado. Pero yo he encontrado aquí el tesoro, la perla de gran precio, y el Señor ha cambiado mi vida. Entonces, cuando nosotros amordazamos las Escrituras, no podemos, hermanos, darle terreno a Satanás. Está vetado en la iglesia hablar de ciertos temas. De la política no se puede hablar. Cuando la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Él, por su divino poder. No podemos dejar campo abierto para que entonces nuestros hijos van a ir al liceo y llegará un profesor y les lavará el cerebro. Y se pondrá en contra de los de este lado y en contra de los del otro. Esas cosas están en manos de Satanás. El Señor lo dijo. En la tentación, en Mateo, ¿cierto? Pero a veces en la iglesia encontramos que hay hermanos de un lado y de otro lado. No es así, hermanos. Tenemos que enseñar lo que la Biblia dice. Y por eso me apena, me duele. A nuestros hijos debemos prepararnos. Yo le digo a los hermanos, en la cena del Señor, a que sus hijos adoren al Señor. Una fracción, 3 palabras, que le adoren, que le den gracias. No son salvos todavía, pero hay base bíblica. Dice el antepenúltimo salmo, el Salmo 148, lo dice. Dice que deben adorar al Señor y menciona ahí sus ángeles, el sol, la luna, las estrellas lucientes, los monstruos marinos, los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, los montes, los collados, el árbol de fruto, los cedros, la bestia y todo animal, reptiles volátiles, los reyes, los príncipes, todos los pueblos, los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños deben adorar al Señor. Porque dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria sobre tierra y cielo. Y obviamente, alábenle todos sus santos. Los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. ¿Qué puede pasar en el corazón de nuestros hijos? Nosotros tenemos que ultimar lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos conozcan al Señor. No lo podemos hacer nosotros, lo hace el Señor. Pero nosotros debemos estimularlo. Apenas aprendan a leer, y si no saben leer, que tomen el himnario, hermanos, que estén en las reuniones y aprendan a conocer las letras, que no estén atrapados en el teléfono. Veía un reportaje de una mujer que sufría porque a raíz del COVID su hija, como bueno, era parte del plan, su hija se aisló de 9 años y entró en las redes sociales y ahora ya no quiere ser hijo y el gobierno se la está quitando, la quiere hormonar y todo eso. Y las redes sociales tienen ese nombre correcto porque son verdaderas redes que atrapan a las personas, atrapan y cazan sobre todo a los niños. Hermanos, no les quiero hablar yo como un ejemplo, por favor, pero veamos la obra que Dios puede hacer en nuestras familias. Mi hijo tiene 14 años, no tiene celular. Y yo le pregunto, hijo, ¿tú quieres tener un celular? Sí, me dice, pero ¿lo puedes controlar? No, todavía no. Va a entrar al liceo, va a salir ya, va a ir al liceo, me gustaría que tuviera para llamarlo y todo, vamos a verlo, pero que aprenda a controlarlo. A veces no lo controlo ni yo, el teléfono. Pero a raíz de eso, esa madre estaba sufriendo, porque quieren quitarle ahora, por este plan, por de crece con orgullo. Húndete con orgullo será, destrúyete con orgullo. Hermanos, están destruyendo la vida de los niños. Todo está enfocado por las sucesivas generaciones, nosotros no. Nosotros ya estamos listos, ya tenemos nuestras ideas, algo más pueden hacer con nosotros, pero están pensando en las siguientes generaciones. No sé si ustedes han visto la información cuando hacen las marchas del orgullo y salen estos hombres con su rostro atacando las cámaras y dicen, vamos por tus hijos. Tienen razón, ¿sabes lo que yo he visto en esos ojos? El demonio, he visto los demonios en esos ojos. Y cantan, ¿escucharon en Nueva York cuando
paseaban, iban cantando, vamos por tus hijos serán nuestros. Eso harán en este mundo. Y yo he visto testimonios de un joven, un hermano contaba, yo no puedo ver eso, no soy capaz de verlo, pero él contaba que había visto un video donde la mamá peinaba al niño con pelo largo, que lo estaba transicionando a niña, y el niño le decía, mamá, ¿y si yo fuera un niño, me amarías? Y esa mujer enferma, esclava, es lo que están haciendo. Yo me pregunto, yo soy responsable por esos niños también. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor no puedo hacer nada, pero mis hijos irán. Yo tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Me hubiera gustado tener un 4.º hijo. El Señor sabe. Pero lo estoy formando para que ellos vayan. Ellos serán pares de esas vidas rotas, destruidas. El Evangelio puede restaurarles. En el extremo que estén, como yo, como cualquiera. Por eso, hermanos, nosotros debemos compartir con nuestros hijos lo mejor que tenemos, viviendo para la gloria del Señor con alegría, hermanos. Me preocupa la iglesia, me duele que hay jóvenes. Yo le decía a los hermanos, hicimos el campamento, gracias al hermano Andrés, que empujó. Y él me contaba un día, yo nunca he podido estar en el campamento ni en ninguna cosa, porque trabajo, desde chico he trabajado al día en el campo por ahí. Y él me decía un día, en la mesa estaban los jóvenes ahí, y un joven sacaba pecho y le decía, yo soy calvinista. Yo le decía a los hermanos, no hagamos pequeños doctores. Mejor, si vamos a hacer más campamentos, dividámoslo. En la mañana salir a evangelizar, tratados con los hermanos, y en la tarde ya clase y estudiar y todo. Yo no digo que no estudiemos, teología y lo que quieran. Pero, hermanos, si usted quiere saber lo que es la seidad de Dios, por ejemplo, la inmanencia de Dios, si usted quiere saber qué es lo que es la impasibilidad de Dios, lo va a encontrar. Lo va a encontrar, ahí está todo en YouTube. Los hermanos reformados, los hermanos de todos lados. El hermano de Vizcarballosa se junta con ellos. Son buenos hermanos. Y entonces cuando llegamos a la iglesia, y los jóvenes sobre todo, miran para arriba de ese hermano. Un joven me decía que fueron a una conferencia. Y el joven que estaba al lado decía, ese hermano, no aprendo nada con ese hermano. Después se bajó el hermano y, ¿viste? No hay temor de Dios. El Señor dijo, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, pero miraré al que es humilde y tiembla ante mi palabra. Y nosotros deberíamos venir a la iglesia, que la menospreciamos tanto, la iglesia local. Llegamos tarde, llegamos cuando se nos ocurre. Deberíamos venir con un corazón rebosante y contrito, rogando, Señor, habla mi corazón, toca mi corazón, cambia mi corazón. Con el hermano torpe, con cualquier hermano. Hay buenos hermanos. Bueno, yo no digo que no tenemos maestros, doctores en la iglesia, los tenemos. Y otros hermanos, como hechos a combo y martillo, decimos en el campo. Yo les digo a los hermanos, yo lo que les comparto, tengo aquí una cantidad de tallarines nomás. Yo les doy tallarines, otros les darán el estofado, la carne, todo bien cortado, y un buen plato. Pero no importa el instrumento que el Señor use, pero debe haber temor en nuestro corazón. Y debemos temblar ante la palabra del Señor, porque es poderosa. La palabra del Señor es poderosa. Y dentro de todas estas cosas donde el mundo nos está engañando, donde Satanás quiere engañarnos, ¿saben qué, hermano? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día. No sé si alcanzo mucho, pero no quiero hacer problema con esto. Se los anticipo, no quiero hacer problema. Pero también nos quieren engañar con la Biblia. Hay 3 posturas hoy día, hermanos. Yo no sé si ustedes saben. Yo lo he compartido con algunos hermanos acá, ofuscado un poco, porque no lo he escuchado en nuestras iglesias. Hay iglesias bautistas, iglesias de otros lados, que se están dividiendo en sus posiciones referente a la Biblia. Porque no sé si ustedes saben, deberían saberlo, sí, pero hay 2 textos de donde se están traduciendo nuestras Biblias hoy día. Primero, el texto crítico. Hoy día todas las versiones son traducidas del texto crítico y tiene sus problemas grandes, porque omite pasajes que la iglesia ama y ha amado por la historia. Yo les digo, bueno,
Todo se trata hoy día de una narrativa, de lenguaje, de palabras sutiles. ¿Será posible que esto alcance las Escrituras? La pregunta puede ser hasta ingenua. ¿Qué es lo primero que hizo el diablo para arruinar la creación, para atacar? Distorsionó la palabra de Dios. ¿Será posible, hermanos, que esto hoy día sea algo así? ¿Por qué tenemos tantas traducciones de la Biblia? ¿Por qué, por ejemplo, a mí, cuando salí de cuarto medio, en la nocturna, después hice, como en 3 años saqué todos mis cursos, me regaló aquí la hermana Margarita con la hermana Evelina, me regaló esta Biblia, MacArthur, por haber completado mi enseñanza media. Pero ¿por qué aquí ellos cuestionan el pasaje de Juan 8, la mujer adúltera? Me acuerdo que esa vez yo iba a predicar el Evangelio, los hermanos me invitaban. Y voy a estudiar las Biblias, porque las notas de la Biblia de estudio, porque claro, hay que prepararse igual. Y ahí dice, este pasaje no forma parte del original, ¿verdad? Y después cuando habla ahí de la confesión de Felipe, el etíope, del etíope, de Felipe, ¿crees en que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí creo, no, es que ese pasaje no estaba en los originales. Después cuando habla acerca del ángel que venía, movía el agua, tampoco estaba ahí. Y yo en esos años, dentro de mi ignorancia y todo, yo decía, uno quiere predicar el Evangelio y quiere mostrar que estudia y evidenciar que algo más se sabe, ¿cierto? A veces tenemos ese complejo de Atenas, de querer escuchar algo nuevo. Y yo pensé en ese tiempo, esto no se puede decir en la predicación. Hay jóvenes, no puedo decir estos comentarios. Pero ¿saben qué? Tuve más después otras experiencias. La hermana Margarita tenía un libro hermoso, la tapa, el empastado, precioso, Una vida con propósito, de Warren, Rick Warren, algo así. Y me dijo, llévelo, y mi señora lo empezó a leer, yo también. Y me pateó, disculpe la expresión soez, pero no lo pude asimilar. Era un libro de autoayuda. Todos los textos traducidos de otras versiones no decían lo que yo entiendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, conocen la voz del Señor. Decía un hermano, a los hermanos sencillos no se les puede engañar. A los hermanos estudiosos, muy preparados, sí, solamente hay que ponerle todo en un lenguaje técnico, filosófico. Y no sé si eso será así, pero yo leí eso y me lo iba a regalar, un libro hermoso, se lo devolví hace años. Ahora me arrepiento porque lo tendría para cotejarlo y corroborar lo que... Pero ¿saben qué? Leí otro libro, voy a ir avanzando así desordenado, disculpen, yo ya les dije que soy una sopa de tallarines, pero encontré otro libro, miren, fíjense, leí ahí ese libro, ¿qué si Jesús nunca hubiera nacido? Bueno, el título me parecía raro porque si el Señor no hubiera venido, ya no estaríamos aquí ninguno, nos hubiéramos destruido todos, pero bueno, él hace la suposición, está bien, él escribió eso. Pero lo que voy es que él dijo algo interesante, miren, en la página, lo tengo ahí, 294 del libro, si alguien lo ha leído, La atrocidad del siglo XX. Pero dice que un burlón, como lo puso un burlón, dice, en el siglo XVIII la Biblia fue muerta, en el siglo XIX Dios fue muerto, en el siglo XX el hombre fue muerto. Y atando cabos hasta aquí, y con todo lo que he ido indagando, ¿por qué dice que la Biblia murió en el siglo XVIII? ¿Qué pasó en el siglo XVIII? En el siglo XVIII salió justamente editado el texto crítico, de donde se traducen todas las Biblias nuevas hoy día. Yo no estoy diciendo que más que nos pongamos en contra, que seamos enemigos. Fíjense, yo les dije al principio, hay 3 posiciones. Primero está la posición de... Hay unos hermanos bautistas que incluso sacaron su versión de la Biblia, se llama La Reina Valera Gómez. Y son hermanos que al final son celosos, son buenos, pueden ser buenos hermanos, pero hacen daño porque se cierran y creen que su versión es pura y la mejor. Incluso están cerca de un movimiento que nació en Estados Unidos, se llama el Rahmanismo, que ellos seguían la King James, y la King James era ahora solo la Biblia inspirada. Es una buena versión, una versión fiel, pero es una posición extrema, tenemos que tener cuidado. La otra posición,
que están promoviendo ahora es que las traducciones, por ejemplo, la que tenemos aquí, de aquí para atrás, del año 60, basadas en el texto recepto, el texto de Erasmo, son traducciones que pertenecen a una época pasada, que es un anacronismo y de algo que no corresponde a este tiempo traducir Biblia de ese texto. No quiero enredar a nadie, pero a lo que voy es que son dos posiciones y son peligrosas, pero la tercera también es peligrosa. Y parece que es la posición en la que estamos. Como niños pequeños, entusiasmados, y nos traen una versión y otra, y qué bueno, qué lindo, y ingenuamente hay malas intenciones, pueden haberlas, ya lo dije, pueden haber malas intenciones. No estoy diciendo que no hay buenos hermanos en los comités de traducción, pero miren, yo tengo aquí alguna foto de los que participan en las sociedades bíblicas. Ecumenismo completo, lo puse ahí. Ecumenismo, liberalismo teológico, el panorama ideal para una transmisión bíblica de Satanasi, y algunos nombres destacados puse ahí. Pero miren, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí hay algunos que les quiero presentar. Este hombre participó en la edición del texto griego que hoy día se usa como base de las nuevas traducciones, el texto que están usando los seminarios. Era un cardenal de alto rango, casi llegó a ser papa, masón también. Confiamos en hombres así. Podemos ser tan ingenuos. Lutz Meyer, un hombre venerado hoy día, y él escribió ese libro, el texto del Nuevo Testamento, su transmisión, su corrupción y su restauración. Estos hombres no creen en algo que yo creo que sí creemos nosotros. Es que el Señor nos ha dado su palabra, pero hay una doctrina de lo que estos hermanos que yo les decía antes, ellos hablan, no sé si nosotros la creemos, y yo quiero acercarme un poco a ella, la doctrina de la preservación de las Escrituras, que Dios preservó las Escrituras. De manera que estos hombres promueven, teólogos liberales, hombres incrédulos por decirlo menos, tenemos que tener cuidado, hermanos. Y ahí está el comité cuando estaba trabajando, todos estos hombres, en el texto griego, y ahí está de los primeros, a la mano izquierda, el cardenal ese que yo les decía que salía ahí. Los padres, los primeros padres del texto crítico, se dicen cosas tremendas de estos hombres, que fundaron una sociedad fantasmales, se dicen cosas tremendas, eran anglicanos. Y ellos prepararon el texto crítico y implementaron lo que se llamó el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Ahí abajo dice que en la Biblia, en el texto griego que ellos editaron, salen abajo notas y le dan una letra a cada texto para poder decir si el texto es seguro, si es legítimo, o si puede cambiar, si no es tan seguro, hasta la letra D. Entonces ellos van determinando ahí si lo que tenemos en la Biblia es fiel o no es fiel. ¿Qué es eso? ¿Le suena eso a algo? Aquí en su oído, en su oreja. ¿Con que Dios os ha dicho? Sí, porque si hayan otros manuscritos en el tiempo que mejoren el texto que tienen ahora, va a cambiar. Y ellos hacen alusión a que los textos que encontraron en un monasterio católico, en el Vaticano, también en Sinaí, en un monasterio en Sinaí, que esos textos son más fieles y son mejores, porque son del año 450, del 400, y el texto crítico, el texto receptus que usaban nuestras versiones antes, lo había hecho Erasmo y era del siglo XV, con manuscritos tardíos del siglo XII, así que estos son mejores, porque es la lógica. Si los otros son del siglo IV y los que teníamos eran del siglo XII, es lógico que estos son mejores, dicen ellos. Profundice, ojalá, en el tema. Están llenos de contradicciones esos textos, entre ellos mismos no coinciden. Y claro, si nosotros hablamos, por ejemplo, de textos seculares como la Guerra de las Galias, que son del siglo I, dice ahí que tenemos manuscritos del siglo IX y del siglo X. La República de Platón también tenemos manuscritos del siglo X y del XI. Entonces, si encontráramos textos del siglo II en relación a esos libros, la lógica es que son mejores, ¿cierto? Por supuesto. Pero son textos seculares, hermanos. La Iglesia no puede ignorar
que hubo un conflicto en la transmisión, en el sentido de que hubieron hombres malvados, hombres perversos. Los padres de la iglesia atestiguaron que habían hombres que cortaban porciones, que alteraban las escrituras. No es una cuestión de lógica en ese caso. Entonces sería algo contrario, porque en el caso del texto recibido, es el texto mayoritario, tenemos más de 5.000 manuscritos. Y en el caso del texto crítico tenemos 4 o 5, que son los más antiguos. Pero entonces, ¿cuáles son los que la iglesia usó, que nuestros hermanos usaron? Los más, que se copiaron más, obviamente, la iglesia los usaba. Si eso los encontraron en esos monasterios, algunos dicen que son falsos incluso, yo no me meteré ahí, pero no los usaron. ¿Por qué no los usaron? Porque tenían problemas, porque habían cercenado los textos. Está atestiguado, hermano, investíguenlo, no seamos ingenuos. Acompáñenme, por favor, en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pablo, en la última carta acá, a Timoteo le está diciendo, en el versículo 1, también debes saber esto. ¿Se acuerda que estábamos viendo a los de Lais? Ellos no querían saber nada, claro, no tenían las escrituras, porque las escrituras dicen, ¿cierto? Como citaban los niños recién, qué maravilla. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6 decía los niños. Anticipemos el riesgo, anticipemos el peligro que puede venir. Estemos prevenidos, precavidos. El mismo Proverbio, capítulo 1 y versículo 17, dice ahí, que en vano se pondrá o se tenderá la red ante los ojos de toda ave. El pueblo cristiano, nosotros estamos llamados a velar, a estar atentos. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, debes saber esto. En los postreros días, bueno, va a dar la lista ahí, ya se está yendo el tiempo, pero habla de los hombres ingratos, impíos, sin afecto natural, tendrán apariencia de piedad, versículo 5, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos se evita, versículo 6, porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Nota el versículo 7, qué interesante. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No irán más adelante, dice, pero después hace un contraste en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, etcétera. Y después le dice esto que es hermoso, hermano, esto quiero compartirlo. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y versículo 15, que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la diferencia? Miren, se mencionan aquí a mujeres que estaban aprendiendo, parece que estaban aprendiendo la Biblia. A maestros, a hombres que estaban enseñando las escrituras, en las casas incluso. Y él habla ahí de una lista de vicios y de males. ¿Acaso en los días de Pablo no estaban todos esos vicios? Sí estaban. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Pablo le está diciendo en el tiempo postrero vendrán estos hombres? ¿Cuál es el peligro mayor que vendrá? Que ellos se identificarán con la fe. Que ellos tratarán de simuladamente pasar como siervos de Dios, como cristianos, como creyentes. Por eso le dice, evítalos, porque van a tratar de estar cerca de ti. Evítalos, les dice. Eso hace la diferencia en estos tiempos peligrosos en los que ahora estamos viviendo. Y Pablo aquí entonces le señala la suficiencia de la palabra de Dios. Y entonces si estos hombres conocen la Biblia, la enseñan, ¿cuál es la diferencia con Timoteo? Es la fe, lo dice en el capítulo 1, ¿cierto? La fe no fingida que habitó primero en tu abuela y en tu madre, en Loida y en Eunice. Los hermanos algo han hablado de
de Pedro, ¿cierto? Y fíjense que ahí como el hermano leía en Mateo 16, dice que el Señor le dice a Simón, Pedro, tú eres bienaventurado, Simón. Cuando él le confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocimiento sí está bien, pero no demos vuelta a las cosas, hermano. Primero lo primero, es la obra del Señor, es el Espíritu que debe obrar en la iglesia y en nosotros. Y así lo hace. Lo mismo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, el Señor Jesucristo. El que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Cómo venía Nicodemo? Señor, nosotros sabemos. Sí, sabían mucho, estaban analizando. Nicodemo lo dice después, que es un principio muy hermoso que él cita ahí en Juan 7, cuando están juzgando al Señor, y él dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre primero si no le escucha y sabe lo que ha hecho? Debemos analizar, debemos conocer, debemos escudriñar, ¿cierto? Es parte de, pero la fe debe ser la base. Y voy a terminar con este pasaje en Juan 9. Juan 9, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Cuando el Señor sanó al hombre ciego de nacimiento, en Juan 9, 17, entonces los judíos le dijeron, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Versículo 18 de Juan capítulo 9. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. No lo creían, así de fácil. Sabían mucho, ellos eran los doctores de la ley, ellos eran los académicos, ellos eran los que sabían al pie de la letra la palabra de Dios, pero ¿cuál era el problema? No creían. Y después dice aquí que interrogan, están hablando con el ciego que ya había sido sanado, y le dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. ¿Cómo sabían que Dios había hablado a Moisés? Bueno, tenían las escrituras y ellos mismos eran un testimonio de la obra que Dios había hecho con ese pueblo, ¿cierto? Y ellos presuponen, si saben, ellos analizan, como dice Nicodemo, ¿cierto? Pero le dicen, respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el ciego, el hombre, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Por qué dice que es lo maravilloso? Porque realmente ellos estaban privados, reprobados en cuanto a la fe. Ellos no vieron la gloria del Señor, fueron estorbados, porque vieron al Señor como un simple hombre, pobre, humilde. Y el ciego entonces, que recibió de primera mano la bendición, el beneficio del Señor, él da testimonio a ellos y les dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde él sea, y a mí me abrió los ojos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. El orgullo en su grado máximo, ¿cierto? Ellos no podían ser enseñados por un hombre ciego, por un hombre ignorante. Sabían mucho. Ellos fueron los críticos textuales de su época. Hermanos, hay mucho que yo podría añadir, realmente disculpen lo inconexo tal vez de lo que he compartido con ustedes, pero que sirva simplemente para que nosotros no seamos incautos, no seamos ingenuos. Es mucho lo que tenemos. Tenía aquí algunas Biblias, quería compartir algunos textos con ustedes, y hay evidencia, hermanos. Por eso yo les digo a los jóvenes que están aquí, hay hombres jóvenes que son mejores que nosotros, es una cosa de madurez, hay que ir madurando en eso. En la iglesia a veces cuesta, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de Saúl, cuando le dice, el Señor lo había dicho, hay uno que es mejor que tú, David. David es mejor que Saúl. Y cuando cantaron, Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000, fue fatal en el orgullo de ese hombre. Y nosotros debemos tener esa humildad. Yo quiero pensar que aquí hay jóvenes que aman al Señor, se podrán preparar, estudien, pero yo lo que les pido, no se pinten la cara, hermanos, con un lado ni con otro. A mí lo que la Biblia me ha enseñado es abrir mi mente. Eso es lo que ha hecho. No me ha cerrado la mente, no se me va a caer el cerebro, sí, tan abierto no, pero la Biblia nos da discernimiento
Y hay pruebas, hubiésemos podido ver estas cosas, de los textos que están atacando. Por ejemplo, el final de Marco, es terrible, hermano. Esto no... Y hay pruebas de estudiosos, de buenos hombres que sí han hecho crítica textual también, pero que dan pruebas de cómo tenemos respaldo para confiar en lo que nos ha sido transmitido por hermanos fieles y hermanos que han dado su vida por las cosas del Señor y por la palabra de Dios. Hubiese querido compartir, había un video ahí, no sé si lo van a encontrar si ustedes investigan, del hermano La Cueva, Francisco La Cueva. Y él arremete contra el texto recibido, arremete de una forma tremenda y lo denosta. Un video de 4 minutos solamente. Y lee ahí, él está en su escritorio allá en Inglaterra. Y yo quiero pensar que leyó, y mucho de eso no lo discernió, no lo creía, yo creo, totalmente. Quiero pensarlo. Pero hermano, ¿qué hizo el Señor con ese texto? Cuando Tyndale fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia en inglés de esos textos. Cuando Casiodoro de Reina tuvo que salir arrancando. O Adoniram Hudson fue torturado por traducir al idioma birmano de esos textos. Y lo que Dios hizo con esos textos, ¿son tan malos realmente? Y son textos que tienen estos pasajes que amamos nosotros. Esto clama al cielo. Debemos tener cuidado, hermano, en estos tiempos. Pensando en nuestros hijos. Porque dice la Escritura, y con eso voy a terminar, sí. Miren, dice ahí el Salmo 102. Me encanta ese salmo. Porque yo les digo, todo esto no tiene que ver con nosotros tanto, sino con las nuevas generaciones. Están aguando la palabra. Yo no digo no las usemos, nunca lo he dicho. No se lo digo a los hermanos, las uso. Tengo aquí una herencia que me dejó un hermano. La Biblia del hermano David me la regaló. Tengo la palabra del día y todo. Pero un ejemplo de aquí, cuando traduce, por ejemplo, primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente, ustedes lo pueden seguir después, lo pueden decir después de mí. ¿Cierto que dice indiscutiblemente? Grande es el misterio de la piedad. Pero ¿qué dice aquí? Indiscutiblemente, no es fácil saber cómo llevar una vida piadosa, pero la respuesta la encontramos en esto. Cristo, quien vino a la tierra como hombre, se mantuvo inmaculado. No se puede traducir así, hermano. Yo sé que son traducciones dinámicas, investiga el tema. O cuando en la Sociedad Bíblica Argentina dicen, no, es que allá en el norte, en el Polo Norte, no conocen los corderos, la oveja, así que tiene que ser la foca. Es aquí la foca. Son tontos los de los Himalayas. Yo fui un ignorante, pero no soy tonto, pues, hermano. Yo puedo entender que los camellos, por ejemplo, toman hasta 100 litros cada uno, así que cuando Rebeca atiende al ciervo, ya tuvo que sacarse la mugre para darle de beber a todos esos camellos. Yo lo puedo entender, sí. Están idiotizando a la gente, hermanos, a través del lenguaje. Nosotros en la escuela dominical estamos aprendiendo una palabra del vocabulario con los niños, para que ellos no sean manipulados. Todos los domingos les pasamos una palabra. Pero tengamos cuidado, hermano, investiguen, por favor. A mí me duele esto, ¿saben por qué? A pesar de que los hermanos reformados nos acusan que nuestra iglesia es de Darby y una secta. Y yo he encontrado aquí la verdad, he encontrado al Señor. Y hay hermanos que, claro, nuestros jóvenes se pueden dejar deslumbrar por estos maestros hoy día, reformados y lo que quieran. Pero lo que tenemos es valioso. Es valioso, es lo mejor de la tierra. Y debemos estar prevenidos, debemos estar cuidados. Y se me olvidó el texto que les iba a compartir. Porque esto apunta a los niños, pero miren, con esto me bajo ya, porque si no me tiran tomates si quieren. Pero miren, está muy caro, miren. Miren lo que dice aquí. Y con esto quedémonos. Salmo 102, versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Eso es verdad. Eso es así, eso será así. Pero no caerá del cielo, no será magia. Van a haber hombres, van a haber mujeres que se preocuparán por preservar lo que tenemos. Yo no digo que es perfecto. A lo mejor el texto que más duele es ese que dice, ahí cuando el malhechor le dice, acuérdate de mí. Hay una palabra antes griega y creo que dice, Señor, acuérdate de mí. Eso duele que no esté aquí. Bueno, no es perfecta la traducción. Pero tenemos la escritura.
Y entre tanta Biblia y tanta traducción, el tema económico, la versión del 60 en el 2030, el copyright queda liberado. Es un negocio redondo. Pero entre tanto cambio, no están jugando al jueguito ese de que hacen en el puerto y dicen Pepito pagador, ¿cómo es que los pierden? ¿No estarán buscando eso? No, es que es tan buena, mira, y es entendible, y quieren hacerla entendible. No se entendía, yo no entendí. Concepto básico lo entendí, ¿sabe lo que me obligó a hacer? Buscar un diccionario. Me cambió mi vida. Es extraordinario lo que el Señor ha hecho. No digo no usen las versiones, hermano, yo no lo digo, pero no lo usemos con ingenuidad. Seamos cautos, que no nos estén perdiendo. Habían unos textos que podríamos haber comparado ahí también, pero esto clama al cielo. Yo les ruego, por favor, hermano, abramos los ojos. No seamos como, no padezcamos el síndrome de los delights, o no seamos como Abner, que también sufrió ese síndrome. ¿Se acuerdan cuando David le dijo, Abner, no has hecho bien, te quedaste dormido, no guardaste a tu Señor? No nos quedemos dormidos, hermano. Disculpe que me pasé un poco los minutos por el hermano Carlito, pero el Señor les bendiga. Estoy abierto a toda corrección, hermano. Se los digo sinceramente. Si me equivoco en todo lo que me he equivocado, estoy abierto. Pero prefiero tener la sospecha y que mis hijos se sigan aprendiendo esta versión, las escrituras, de memoria, a que no se sepan ninguna de tantas versiones. Prefiero que sigan aprendiéndose eso, y por eso me encantó ver a los niños hoy día recitando los textos de la escritura. Que el Señor les bendiga. Amén.